Vamos a continuar en el bloque de esta tarde, abordando el bloque que hemos dejado esta mañana sobre el abordaje multidisciplinar del dolor, la segunda parte. El doctor Raúl Juntas Morales nos va a hablar de tipos de dolor en FSHD y su manejo. El doctor Juntas Morales es el jefe de la Unidad de Enfermedades Neuromusculares del Hospital Valdebrón. Gracias. Hola a todos. Pues muchas gracias sobre todo por haberme invitado. A mí me hace mucha ilusión. Siempre he trabajado mucho con las asociaciones. Durante mi época en Francia, donde estuve trabajando 17 años, trabajé mucho con la Asociación Francesa contra las Miopatías y también con la Asociación Amigos de la FSH, que entre las dos se llevan fatal y yo estaba allí entre esos. Bueno, lo primero me presento, soy Raúl Juntas Morales, trabajo ahora desde hace 4 años en Valdebrón, pero soy madridista 15 veces campeón de Europa, lo digo que ya sé que hay catalanes por aquí, pero que sí, valiente. En el hospital estoy ahí un poco solo, pero bueno. Bueno, y vamos a hablar del dolor en la miopatía facioscapulohumeral, que es verdad que cuando nos ocupamos de las miopatías siempre se suele decir, no, los problemas musculares no son dolorosos, no provocan dolor y como ya se ha visto hoy, eso no es cierto y la verdad es que voy a repetir muchas cosas que ya se han dicho, sobre todo Inmaculada, la compañera de Medicina de Familia, que ha hablado ya del dolor. Muchas cosas ya las ha dicho, pero voy a entrar un poco más en el detalle. Pero bueno, será una charla breve y no cogeremos retraso. Entonces voy a hablar de la frecuencia y las características del dolor en la miopatía facioscapulohumeral, basándome sobre todo en un registro inglés de Newcastle, que es el principal centro que hay para las miopatías en Inglaterra y donde ahora está trabajando el doctor Díaz Manera, que es un referente en este tipo de patologías. Muy brevemente, ¿cuáles son las diferencias en cuanto al dolor de la FSH con otras distrofias musculares? Del impacto del dolor en la enfermedad y muy rápidamente el manejo del dolor, porque esto ya se ha dicho. Entonces, en cuanto a la frecuencia y características del dolor, como decía, me voy a basar en este registro del John Wantol Muscular Dystrophy Research Center, de Newcastle, donde en un periodo de 4 años han evaluado a muchos pacientes, 398 pacientes con miopatía facioscapulohumeral. Allí es que todos, digamos que muchos pacientes de Inglaterra se visitan en el mismo centro, está todo más centralizado que aquí, ¿no? Aquí cada uno tiene sus pacientes y trabajamos mucho menos en equipo que ellos. Y evalúan el dolor con estas dos escalas, escala SFMPQ y Universal Pain Assessment Tool, que ahora os enseñaré en qué consiste. También evaluaron escalas de calidad de vida y manejan dos conceptos que son importantes. El dolor habitual, que es cualquier dolor experimentado en los últimos 7 días, o el dolor crónico, que son pacientes que tienen algún tipo de dolor durante 12 semanas dentro de un año en los últimos 5 años, ¿no? Para definir lo que es un dolor crónico. Dolor 12 semanas al año durante los últimos 5 años. Y lo que quieren ver es la frecuencia de estos síntomas y el impacto en la calidad de vida en los pacientes. Entonces, esta es la escala SFMPQ, donde preguntan a los pacientes que describan su dolor, si es con pulsaciones, sacudida, latigazo, pinchazo, etcétera, ¿no? El tipo de dolor y que digan si es leve, moderado o severo. Luego la típica escala, ¿no? de dolor, aquí el máximo y aquí sin dolor. Y luego la intensidad del dolor en este momento. Nada, 1, 2 molesto, 3 intenso, 4 horrible, 5 insufrible. Y entonces con estos cuestionarios simples, pues se hace una idea de cómo es el dolor de los pacientes. Y luego con esta más simple todavía, que ya se ha enseñado antes, con estos smileys, ¿no? Pues si no tiene nada de dolor, un poquito, un dolor leve, fuerte, demasiado fuerte o insoportable. ¿Y con estos cuáles son los resultados? Pues, como ya se ha dicho, el 88,5% de los pacientes reportaron sentir un dolor de forma habitual. Yo confieso que revisando esto no tenía la idea de que en la miopatía facioscapulohumeral fuera tan alto. Sí que tengo bastantes pacientes que se quejan de dolor, pero tanto como casi el 90% me sorprendió, no me esperaba que fuera tan alto. Y de estos, más de la mitad era un dolor crónico, o sea,
que tenían el dolor más de 12 semanas al año en un periodo de 5 años, o sea que es muy importante. Y en 30% un dolor severo, o sea que es un problema importante en un tercio de los pacientes. Y hay que decir que tanto el dolor crónico como los síntomas sensitivos asociados y el dolor severo eran más frecuentes en las mujeres. Aquí en hombres el dolor crónico es 50% y en mujeres 61%. Y el severo en hombres 26%, en mujeres 33%. Algo más frecuente en mujeres tanto el dolor crónico como el dolor más severo. Y lo que también lo ha dicho antes, hubo una pregunta muy interesante que contestó la doctora Muelas, que no hay una correlación entre la presencia del dolor crónico con la edad de inicio de la enfermedad, el tamaño de la contracción a nivel genético y la función motora. O sea que se puede tener una FSH menos invalidante a nivel motor y tener mucho dolor, o al revés, más problemas motores y menos dolor. O sea que el dolor no se asocia a la severidad o al inicio de la enfermedad. Eso es importante saber. En cuanto a la locación del dolor, como ya lo ha dicho Inmaculada antes, la localización era lo más frecuente a nivel de los hombros y a nivel de las lumbares. Y este dolor de las lumbares también es más frecuente en mujeres. Bueno, luego hablaremos más de las localizaciones, que hay otro estudio más detallado que este. Muy importante, en cuanto a los tratamientos, el 92% de los pacientes tomaban tratamientos antiinflamatorios. Lo que más me sorprendió mucho ver los opioides, 28%. Es verdad que aquí no estaba detallado si eran opioides leves, no es lo mismo tomar codeína que tomar morfina o oxycontin. Pero para mí es demasiado alto. Casi 30% de los pacientes estén tomando derivados de opioides me parece mucho, pero bueno, estos son los datos del registro que tenían. Y también me parece sorprendente que menos de la mitad, esto es Inglaterra, que aquí igual es todavía menos, pero menos de la mitad de los pacientes hacían fisioterapia. Solo en 4% de los casos desapareció el dolor, en un tercio reducción parcial, en 50% ningún efecto, incluso en 7% aumento del dolor. Entonces, después de analizar esto, pues dicen, creo que somos muy malos en cuanto a la fisio que se hace para la FSH, y probablemente porque no hay fisioterapeutas especializados en esto. Pero que aquí lo que muestra que a pesar de las recomendaciones de ejercicio, ideoterapia, lo que sea, pues que no se está siendo eficaz para el manejo del dolor en este registro inglés. En cuanto a la calidad de vida, pues sí que se observó una disfunción, bueno, con la cifra esta es disfunción moderada, y los ítems más alterados, la gente lo que más le molestaba para su calidad de vida era la debilidad muscular, la imagen corporal que tenían y también la limitación de actividades, las cosas que ya no conseguían hacer. A diferencia del dolor, aquí el score de debilidad muscular era más alto en los hombres. Digamos que al parecer a los hombres les fastidia un poco más la pérdida de fuerza y a las mujeres un poco más el dolor. Bueno, entre los dos, o sea, un poco más en cada grupo. Son cosas que molestan tanto a hombres como a mujeres. Y aquí, en cuanto a la calidad de vida debida a la debilidad muscular, sí que se correlaciona con el inicio precoz y la duración de la enfermedad. Bueno, esto es lógico, ¿no? Cuanto antes empieza y mayor tiempo de evolución, pues más dificultades motoras hay. Entonces, las conclusiones de este estudio es que demuestra la alta prevalencia del dolor en la miopatía facioscapulohumeral. Es mayor en mujeres, algo mayor, como hemos hablado antes, influencia hormonal, o hay menor liberación de opioides endógenos, no se sabe, pero es algo más alto en mujeres. En cuanto al dolor, no hay correlación con la edad de inicio de la enfermedad y los años de evolución. Las principales localizaciones son hombros y lumbares, que es verdad que es la región con la musculatura más debilitada en esta enfermedad, también por la hiperlordosis, ¿no? y la postura normal. Y como sabéis, esta es la típica enfermedad muscular que es asimétrica, ¿no? Puede afectar más a un lado que al otro, y eso crea que hay alteraciones posturales que puedan aumentar el dolor. Y las conclusiones que ellos hicieron de este estudio es que se necesita un manejo, ¿no? Que es muy de moda ahora la palabra holístico, manejo global, digamos, de ejercicio, fisioterapia, intervención psicosocial, que será el objeto de la charla después,
y el tratamiento farmacológico, que hay que hacer una intervención de conjunto. Vale. Entonces, ¿cuáles son las diferencias con otras distrofias musculares? ¿Es particular de la escapulohumeral tener dolor en las localizaciones o les pasa a otras miopatías? Entonces, en este estudio se compara con, aquí tenéis Demedes-Duchenne, este es el Becker, las miopatías de cinturas, todas metidas conjuntas, aquí el FSH. Pues sí que parece un poquito más alto utilizando la escala visual VS en escapulohumeral, pero es verdad que esta diferencia aparente no es significativa. Entonces concluyen que, bueno, que no hay diferencias en los diferentes tipos de miopatías, de distrofias musculares. Pero más interesante es lo que hicieron es clasificar un poco el cuerpo en varias partes, ¿no? En cabeza, hombros, brazos, abdomen, lumbares, caderas, piernas, pies, y ver si había diferencias entre unas y otras, se ve mejor en este gráfico. Entonces, aquí tenemos la fascia escapulohumeral, donde aquí está de frente, digamos, y ¿no? a nivel de los trapecios, pero sobre todo, como veis, aquí a nivel del cuello y de los hombros es donde más se concentra el dolor, ¿vale? Y también a nivel de la región lumbar. También en los gemelos y también en las caderas. Y veis que, por ejemplo, el Duchenne tiene sobre todo dolor en las caderas y en las miopatías de cinturas también. O sea que la distribución del dolor sí que claramente es diferente cuando se compara con otras miopatías y en esta en particular, luego podéis decir vuestra experiencia, pero mucho a nivel de los hombros, lumbares, pero también gemelos, caderas y un poco en los brazos. ¿Y cuál es el impacto del dolor en la enfermedad? Que eso al final es lo más importante. Entonces, también se ha hablado de esto, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que el paciente reporta, ¿no? Pues un estudio también con muchos pacientes, y entonces les pregunto a los pacientes cuáles son los síntomas que más tienes con esta enfermedad. Pues evidentemente dificultad para levantar los brazos, el 97%, para hacer actividades de la vida diaria, el 95%, la habilidad del tronco, el 94%, fatiga, 94%, o sea, prácticamente todos los pacientes, ¿no? Limitaciones con la movilidad, cambios en la imagen corporal 91%, pero fijaros, un pelín menos, pero casi igual, dolor 87,7% de los pacientes. O sea que dentro también de los síntomas globales que describen los pacientes, el dolor es casi tan limitante, importante como todos los problemas de movilidad. Y en este estudio desarrollan un score, que llama un score de impacto, cómo estos síntomas impactan en la vida de los pacientes. Entonces, 0 ningún efecto, 1 un poco, 2 de forma moderada, 3 mucho y 4 de forma muy importante. Entonces, ¿cómo impactan? Pues mucho esta dificultad para levantar los brazos, pero veis cómo también el dolor impacta mucho, bueno, un poquito menos que la dificultad motora, pero también impacta mucho el dolor en la vida de los pacientes. Y además este dolor crónico tiene, aquí ahora cambiamos, y el rojo son los pacientes que tienen un dolor significativo y en azul los pacientes que no tienen dolor, ¿vale? Y entonces, ¿cómo impacta el tener dolor? Pues el tener dolor en rojo impacta mucho en el resto de los ítems. Y en particular, mirad aquí, el hecho de en rojo los pacientes que tienen dolor y en azul los que no tienen. Los que más dolor tienen, aquí en estos 4, lo que se ve es que el hecho de tener dolor hace que tengan menos relaciones sociales, hace que tengan peor impresión de salud general, están peor a nivel emocional y disminuye la satisfacción en situaciones sociales. Aquí sí que hay una diferencia entre el rojo, tener dolor o no tener dolor en cuanto a estas todas acciones. Evidentemente, en todo lo que es motor, pues dolor o no dolor, el problema para levantar los brazos, para caminar es igual, pero el hecho de tener dolor, comparando con los que no tienen dolor, impacta mucho a nivel de la impresión de salud general, las relaciones sociales y a nivel emocional. Esta se ha quedado un poco bloqueada ahora. Ay. Y entonces, por repetir, los pacientes sin, y al revés, un poco los pacientes sin dolor, mirándolo del punto de vista inverso, tienen mejores scores en aspectos emocionales, en el sentimiento de salud general, en fatiga, sensación de debilidad,
y limitación para hacer actividades. En resumen, que para todo lo que es motor, evidentemente, con dolor o sin dolor, es muy limitante, pero el hecho de tener dolor limita mucho a nivel social, impresión general de salud, fatiga, actividades, ¿vale? Y esto es otra forma un poco, es otro artículo diferente, pero también, ¿no?, se utiliza mucho esta palabra de carga de la enfermedad, ¿no? Y como veis aquí, cuanto más rojo y más naranja, peor, pues tener la debilidad, evidentemente, pues impacta mucho a nivel de la carga de la enfermedad. Pero veis que el dolor, un poquito menos, pero también hay bastante rojo, naranja, amarillo, impacta casi un poco menos, pero casi tanto como la debilidad muscular. Y en esta publicación se pregunta a los pacientes qué es lo que desearían de los ensayos terapéuticos. Ahora que hablamos de los ensayos terapéuticos, pues lo que desearían es que el tratamiento les diera más energía para vivir la vida como quiero, evitar perder la movilidad y no perder la independencia. O sea que son deseos concretos, no es que me haga esto, que me haga esto otro, no, es mantener la independencia, no perder la movilidad y tener energía para seguir viviendo. Esperemos que ahora con los ensayos que llegan se puedan cumplir estos objetivos, esperemos. Entonces, en cuanto al manejo del dolor, seré muy breve porque ya se ha hablado. Entonces, he cogido las únicas guías que yo, igual hay veces que vosotros estáis más al día que yo, pero creo que desde el 2015 no han salido otras guías a nivel de neurología, o por lo menos publicadas así en revistas neurológicas que yo maneje. Entonces ya hace un poco de tiempo, ya hace casi 10 años. Entonces, el resumen también es que el dolor es muy frecuente en la fase escapulohumeral y el manejo lo que recomiendan, sin entrar mucho en la fisioterapia, antiinflamatorios para el dolor agudo y antidepresivos, antiepilépticos para el dolor crónico, como se ha dicho antes. Digo, para el dolor crónico, esto ya es personal, tomar opiáceos no me parece una buena idea en una enfermedad crónica. Hombre, puntualmente uno se cae, me he roto, no sé, bueno, se puede tomar un tiempo, pero y si se toman opiáceos que sean, como ha dicho Inmaculada, los débiles, pues codeína, un poquito de tramadol, un tiempo, ¿por qué no? Pero yo ya he visto pacientes que llegan con Oxycontin, ya derivados fuertes de la morfina. Yo creo que es a evitar estas enfermedades crónicas, pero se ven. Y probablemente porque el paciente tiene mucho dolor y lo necesita, pero en esos casos yo creo que hay que enviar al paciente a la unidad del dolor. Ya no es cualquier médico que puede manejar esto. Y ya habéis oído todos lo que ha pasado en Estados Unidos, en Canadá, con el Oxycontin, que creo que van por 300.000 muertos, porque es tan potente que cuando se les acaba el Oxycontin necesitan ir a por heroína y luego se mueren. O sea que yo creo que si un paciente necesita opiáceos porque tiene un dolor muy intenso, es que hay que enviarlo a la unidad del dolor y ya que haya un manejo global, no hay que desconfiar del médico que te da. Oxycontin, no, claro, se te quita el dolor y se te quita todo, pero bueno. Entonces, en cuanto al ejercicio aeróbico, sí que se considera que es beneficioso, pero también para el estado global de salud. Ahora, justo después veremos que tampoco hay ningún estudio que muestre que el ejercicio aeróbico mejora la capacidad motora, pero sí que mejora un poco el estado global de salud. ¿Y cuál es el que consideran en estas guías el mejor? Pues mejor la bici estática que la marcha, porque al caminar con la hiperlordosis y demás, puede haber daño a nivel de las lumbares, no es el mejor ejercicio. Todo yo siempre pongo bici estática, que mi exsecretaria me decía, pero tú qué ganas dinero prescribiendo bicis estáticas, que lo ponía siempre en los informes, pero es que es verdad, ahí sufren mucho menos las articulaciones, uno lo hace en casa y es mejor, o un poco de balneoterapia, pero vamos, la bici estática parece un buen ejercicio. En cuanto a anaeróbico, es seguro porque que seáis un poco más mayores, os acordáis que hasta hace 10 años decían, no, una miopatía, no hay que hacer nada de ejercicio, no hay que hacer pesas, es malo para el músculo, es toda la vuelta a la tortilla completamente y claro que se puede hacer reforzamiento muscular, pero siempre y cuando sea contra un peso bajo moderado. Evidentemente no hay que intentar coger mucho peso si no es lesión muscular, ¿no? Entonces se recomienda resistencia contra un peso bajo moderado, eso está permitido. Evidentemente lo que pone, si posible, es dejarse guiar por un fisioterapeuta, pero algún fisioterapeuta que conozca estas enfermedades ya me gustaría encontrarlo a mí.
Y nada, para terminar, simplemente ya, esto me salgo un poco de la charla del dolor, pero para ampliar el tema del ejercicio que se puede hacer con la enfermedad y que permite finalmente luchar contra el dolor. Entonces, en esta publicación se analizan todos los estudios que hay sobre las distrofias musculares, sobre el beneficio o no de la fisioterapia para mejorar la fuerza muscular de estas enfermedades. Y en ninguno de los estudios se puede objetivar una mejoría a nivel de la fuerza muscular haciendo fisioterapia para el conjunto de las distrofias musculares. En ninguno de los estudios con ejercicios aeróbicos se demostró que fuera eficaz. Eso no quiere decir que no lo sea. Siempre son estudios muy difíciles de hacer, con pocos pacientes, difícil de evaluar. Pero a día de hoy es verdad que en ninguno se ha demostrado que el hacer ejercicio aeróbico mejora la fuerza muscular. Sí que hay más en los anaeróbicos. En los anaeróbicos sí que hay estudios que hacen fuerza contra resistencia mejora el equilibrio con ejercicios centrados en el tronco. Hay que trabajar sobre todo el tronco, que antes se ha dicho, ¿no? Los abdominales, por ejemplo, que son de los músculos más débiles de esta enfermedad. Pues aunque estén muy débiles, intentar trabajarlos siempre puede ayudar. Y ya se ha visto que mejora la capacidad para levantarse de una silla y también la percepción física de los pacientes. Y por ejemplo, aquí os pongo este estudio. Claro, evidentemente siempre son pocos pacientes y difícil de analizar. 6 pacientes con escapulohumeral, 6 con miopatía de cinturas y 5 con Becker. Y entonces se les hace una serie de test, luego se repite 12 semanas después y luego ya se les hace un periodo de entrenar, por ejemplo, aquí haciendo la prensa, ciertos ejercicios y se evalúa después. Y lo que vieron es que los pacientes mejoraban la fuerza, los pacientes que hacían este entrenamiento mejoraban la fuerza de un 13% para la flexión de la rodilla y disminuían el tiempo que necesitaban para levantarse de una silla y subir escaleras. O sea que parece que el anaeróbico, algo que antes se decía, no, nunca, jamás, no hagáis nada contra resistencia, al final parece que puede ser más eficaz que el aeróbico. Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es un poco de las dos cosas, ¿no? Entonces, en conclusión, el dolor tiene una muy alta prevalencia en los pacientes con esta enfermedad, hasta el 85%, la localización más frecuente es cervical, omóplatos, región lumbar, que ya hemos visto que impacta de forma muy negativa en la calidad de vida de los pacientes, así que hay que intentar mejorar en lo que se pueda. El manejo debe ser pluridisciplinar. En un mundo ideal, ya hemos hablado de las dificultades que hay para hacer esto. Muy importante tener en cuenta los aspectos sociales y psicológicos, muy, muy importante, porque el dolor, como se ha dicho, no es solo el dolor físico, sino es cómo a nivel cerebral integramos este dolor y esto se puede influir también en la manera en la que uno percibe y vive ese dolor. O sea que no solo es medicación, sino también terapias cognitivas conductuales, que muchas veces es lo que añaden de más las unidades del dolor. Porque cualquier médico podemos prescribir una medicina, pero las unidades del dolor son programas también para gestionar el dolor desde un punto de vista más psicológico, con enfermeras y demás. Eso es muy importante. Y a nivel tratamiento agudo, antiinflamatorios, en crónico yo personalmente pienso que es mejor utilizar antidepresivos, antiepilépticos, pero medicamentos que están hechos para el dolor, duloxetina, pregabalina, etc. Y los opioides reservar para un dolor intenso y si ya se ve que el paciente los necesita, es mejor derivar una consulta del dolor. Y la fisioterapia, una mezcla de aeróbica y anaeróbica. Y ya está. Este es parte del equipo de Vall d'Hebron. Pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta tenemos? Por favor. Hola, buenas tardes. Yo hago natación y a mí me va muy bien. Y has comentado que el ejercicio aeróbico, eso que vendes, la silla, la bicicleta, es muy parcial, ¿no? También tengo estática en casa, pero solamente haces pierna, sí. ¿no? No, la natación es mucho mejor. No lo he dicho porque no todo el mundo puede hacer natación. Vale.
Claro, sí, así puede ser muchos pacientes que no sí, pueden, ya depende de cada uno. La natación es el mejor deporte que hay, Vale, que lo vale, pueda vale. hacer, Vale. pero digamos que la bici está accesible a más Sí, pacientes, ¿no? Pero si alguien puede hacer natación, vamos. Vale, Ahí haces aeróbico y anaeróbico a la vez, además. Sí, sí, sí. No hace falta hacer más. Correcto. Vale. Pero bueno, logísticamente hay veces que es más Sí, difícil. sí, sí. Yo quería hacer o sea, no es una pregunta por lo que has dicho antes. ¿Cómo podríamos conseguir cuando nos decías que aquí se trabaja menos en equipos que en otros países, ¿no? Que hay otros países donde en un solo hospital se ve al paciente integralmente, ¿no? Aquí es difícil, te van derivando a diferentes sitios. ¿Qué se puede mejorar en ese aspecto para estar en un hospital y salir con todo el trabajo hecho, ¿no? Claro, lo primero es que aquí es muy particular, ¿no? Tenemos 17 sistemas de salud diferentes, ya sin entrar en historias políticas. Yo considero que para la salud, que haya 17 sistemas de salud diferentes, ya lo hemos visto, el desastre que fue en el COVID, cada uno ponía sus normas, y entonces eso hace que hay muy poca comunicación. Yo muchas veces no sé lo que está haciendo en otro, ni siquiera en Barcelona sé lo que hace otro hospital. Aquí tienen cada uno lo suyo, intento conseguir mi financiación para mis cosas y no trabajo con los demás. Yo en Barcelona ya lo estoy cambiando, ya tenemos reuniones de ELA, he creado también reuniones de miastenia, de neuromuscular, sí, luego, y la gente acude, hay voluntad, pero bueno, tenemos esta costumbre, cada uno trabajar a lo suyo, yo necesito mi financiación, mi publicación, y lo hago sin que el otro se entere, sin que el otro me pise, que esto lo quiero sacar yo antes. Pero eso es contraproducente para los pacientes. En medicina está llena de egos, yo creo que, bueno, todo, ¿no? Pero medicina llena de egos, entonces cada uno va a lo suyo y lo que ganaríamos juntas, bueno, una serie de 398 pacientes, ¿cómo la conseguimos? En los grandes hospitales, con facioscapulohumeral habrá 80, 100. Deberíamos juntarnos, bueno, por eso el registro este es tan importante y espero que lo podamos llevar a cabo para tener datos de muchos pacientes y que se puedan sacar proyectos que pongamos todos en común. Pero bueno, hay que cambiar un poco la mentalidad. Que sepa, ¿existe alguna cuantificación de gasto sanitario por el tratamiento del dolor, aunque sea a nivel de un hospital? Del dolor, claro, no lo sé, porque claro, si ahí metes también el dolor para los pacientes con cáncer y demás. No, bueno, en nuestro caso sería FSH. Aquí cada uno mira lo suyo. No creo que haya no creo que exista, porque es como porque no son tratamientos específicos, además. De vida del paciente. Hemos hecho aquí un estudio de coste-eficacia en pacientes diabéticos del Departamento de la Fe. 330.000 pacientes diabéticos en el Departamento de la Fe, cuánto consumen de recursos, cómo impacta la salud y el control del paciente según el fármaco que toman, si la adherencia. Y claro, son bases de datos muy grandes que tienen que chupar de diferentes fuentes. Y claro, la atención primaria es una fuente, el hospital es otra fuente, el centro de especialidades es otra fuente. Tenemos que empezar a pensar que la información tiene que estar alineada al proceso asistencial para poder analizar impacto en coste-eficacia, impacto en supervivencia, impacto en calidad de vida del paciente, donde incorporemos la percepción y el paciente nos haga un feedback de cómo se encuentra y cómo le ha sentado de bien o de mal nuestra actividad. Todo eso tenemos que construirlo. Es que tenemos que trabajar en red en estas patologías, es cuando más se ve la importancia de trabajar en red. Todos los centros de referencia españoles tenían que estar trabajando en una única hoja donde se colgara todo el paciente de una forma uniforme. Y no tendríamos una base de datos de 300, tendríamos a todos los pacientes. Y eso es una pena, pero eso es una cuestión de voluntad política. Si alguien conoce a la ministra de Sanidad, eso se lleva a la mesa interterritorial y se plantea, para las enfermedades raras,
desde el CSIC, desde Carlos III, desde donde sea, hagan ustedes un itinerario donde se cuelgue todos los datos, la historia, y todos los médicos trabajen en red con esos pacientes. Pues cogemos la idea, yo creo que es fundamental, porque Claro. además siempre se ha dicho, la FSH no reduce significativamente la esperanza de vida, pero el tema de la calidad es otra cosa. Claro. Entonces, si yo soy un político que tiene que decidir en qué gastar, Quiero gastar el dinero. pues nada, los de FSH, lo siento, vale, pobrecillos, pero los de Duchenne a lo mejor tienen otro tratamiento totalmente diferente. Lo que no está claro a lo mejor para todos ellos es que casi el 90% de pacientes de FSH vive con dolor crónico. ¿Y cuánto cuesta eso al sistema sanitario? Es que la Ese es el rehabilitación tipo crónica tendría que estar incluida en pacientes crónicos. Esto es básico. La cartera de servicios no tiene que ser dependiendo de tiempos del servicio, sino de la necesidad del paciente. Entonces, si el objetivo es que el paciente mantenga la sedestación, que el paciente mantenga la estación lo máximo tiempo posible, y hay que trabajar paquetes musculares, ese es el objetivo. El recurso tiene que estar en función del objetivo. Pongamos el objetivo y mantengamos al paciente con funcionalidad al tiempo posible. La fisioterapia debería ser crónica y permanente. Sí, y un problema el problema de los CESURes, que desde los centros de referencia se podría coordinar esto, es que por los CESURes no recibimos ni un céntimo. Entonces, es que también yo no lo entiendo, yo que vengo de Francia, yo en Montpellier teníamos el CESUR para la ELA y el CESUR para las enfermedades neuromusculares, y para el de ELA recibíamos 500.000 euros al año y para el de neuromusculares 250.000. Entonces, claro, yo tenía psicóloga, tenía nutricionista, tenía trabajadora social, pero es que aquí llega a cero. Entonces, mucho CESUR, el CESUR da trabajo para nada. Ahora, yo estoy muy decepcionado con los CESURes, digo, pero que llega financiación para contratar a gente o para hacer proyectos o para coordinarse. Pero el CESUR ahora hoy en día es un quebradero de cabeza que no... Más trabajo para, si no llega financiación, para lo que dice Sigma, tienes toda la razón, habría que coordinarse, pero para eso necesitamos que alguien nos ayude. Podemos No te que, vuelvas a Montpellier. Claro, tenemos... No te vuelvas no regreses. Pues, cuando veo el salario que recibo cada mes, digo, joder, ¿para qué te has venido? Claro. Hombre, tenemos un Nobel de Medicina en Neurología, que era Ramón y Cajal, ¿no? Pues hay que llevar un proyecto al Ministerio y decir, oye, la neurología, que hemos sido pioneros a nivel mundial, tiene que ser un referente, tenemos que ser un referente en neurología, y hay un montón de enfermedades degenerativas, y tenemos que coordinar el talento que tienen estos médicos tan estupendos, ¿no? Y que lleguen y jóvenes. y jóvenes, y que lleguen y que nos llegue el talento también a la atención primaria, porque vamos a poder impartir esa mejoría en el paciente. Pero tiene que ser algo capilar y coordinado. Sin coordinación, en estos enfermos tan dispersos, no vamos a llegar a tener un impacto en la salud. Vamos a ahorrar costes, vamos a ahorrar esfuerzos, duplicidad de pruebas, vamos a unificar criterios. Tenemos que ir a trabajar de forma coordinada a nivel nacional. Bueno, pero que hubiera una persona por CESUR que se ocupara de esta coordinación, pero es que el personal que hay hoy en día es que es imposible. Bueno, o el ministerio, que tiene funcionarios trabajando ahí. Claro, Un ministerio, sí. la coordinación es hacer una guía y un sistema informático que se puedan conectar todos los hospitales de España y que puedan volcar ahí los datos, y tenemos ahí una cohorte que, fíjate, y eso tiene que ser alguien del ministerio, porque tiene que ser comunidad autónoma, tiene que ser por encima. Ya está haciendo el ejercicio aeróbico para toda la semana. Si no tenemos más preguntas, pues muchas gracias, doctor. Gracias.